Vamos a continuar el curso ahora con el tema 4 dedicado a aquellos aspectos de los materiales importantes para el proyecto de estructuras. Hay muchos de los aspectos que veremos aquí y muchísimos más, ya los habéis visto en las asignaturas de materiales. Aquí vamos a particularizarlo para el caso del código estructural. No hay grandes cambios, pero sí que hay algunos pequeños cambios que son de interés, sobre todo uno en armadura, en la definición de la rotura, y otro en hormigón, de la utilización de la consistencia fluida. Entonces vamos a verlo a lo largo de este tema. En principio, este será el índice del tema. Hay 5 apartados que voy a dividir en 3 vídeos. En este primer vídeo os hablaré un poquito de la introducción de los materiales y de armaduras pasivas, será el apartado 4.2, y armaduras activas 4.3. Armadura activa en este curso, al ser un curso eminentemente de hormigón armado, vamos a ver muy poquito, pero sí un mínimo para conocer las diferencias, que es importante, y luego ya en el último tema del curso veremos un poquillo de la introducción al dimensionamiento al pretensado. El siguiente vídeo versará sobre el hormigón, será apartado 4.4, y el último vídeo de este tema será sobre criterios medioambientales, reciclaje de materiales, cementos con una menor huella, etc. ¿De acuerdo? Vamos a empezar ahora mismo con la parte de armadura pasiva. O bueno, primero con la introducción. Ponemos las diapositivas. Bueno, entonces, en este curso vamos a considerar únicamente 3 materiales, aunque una gran novedad del código estructural es que contempla ya más materiales. Aquí vamos a hablar de armaduras pasivas, armaduras activas y hormigón, tanto armado como pretensado. Pero el código estructural incluye en el título 2, en los artículos 37.4 o 38 y hasta el artículo 42, otros materiales. Productos de inyección, piezas de entrebigado en forjados, productos para protección del hormigón y del acero, productos de reparación, morteros y inyecciones, productos para refuerzo estructural, como fibras de polímeros reforzados en base vidrio, glass FRP, carbón FRP, que sería polímeros reforzados de fibras de carbono, piramida, adhesivos. Sale información muy básica, porque entiendo que lo que se ha querido hacer en este apartado es dar unas bases, pero no limitar una industria que está en crecimiento constante, que es la industria para el refuerzo y reparación de las estructuras. Bueno, entonces, en esta asignatura no llegamos a refuerzo ni reparación, y para el básico no necesitamos entrar aquí, pero es una novedad importante que os aconsejo a aquellos que estéis interesados en revisar. Bueno, cuando hablemos de los diferentes materiales, vamos a considerar siempre la resistencia característica, es decir, la que corresponde al cuantil del 5%, es decir, que si rompiéramos 100 probetas de hormigón, la resistencia característica es aquella que se asegura en el 95%, solo 5 de las 100 probetas podrían haber dado una resistencia un poco superior. No vamos a hablar de resistencias medias aquí, como ya sabéis de las asignaturas de materiales. Y los coeficientes parciales de seguridad para los materiales, en estado límite último, bueno, nosotros trabajaremos en hormigón, generalmente 1,5 para situaciones persistentes, y 1,15 para la armadura pasiva. La armadura activa también sería 1,15. En caso de situaciones accidentales, sismo o impacto, otra situación accidental, el hormigón rebajaríamos a 1,3 y la armadura pasiva quedaría con 1. Bueno, estos coeficientes son los mismos que teníamos en la instrucción anterior, en la instrucción EH. Los coeficientes se podrán reducir, tanto el de hormigón como el de acero, del 1,15 y el 1,5 se podrán reducir un poquito, pues el acero hasta 1,10 y el del hormigón hasta 1,4 o 1,35 en el caso de hormigones preferiblemente
elementos prefabricados. El acero habrá que cumplir al menos 2 de estas 3 condiciones, hace referencia al nivel de control y estar en posesión de distintivos de calidad oficialmente reconocidos. En el anejo 19, artículo 2426, podréis ver más información. Y en el caso del hormigón, aquí hay que cumplir simultáneamente 2 condiciones, que es un nivel de control de ejecución intenso, con desviaciones dentro de las tolerancias establecidas en el anejo 14 del Código Estructural, y que el hormigón esté en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido o que formen parte de un elemento prefabricado que ostente un distintivo de calidad oficialmente reconocido. En nuestro caso, no vamos a utilizar estos descuentos y trabajaremos con estos coeficientes de seguridad que tenéis en la tabla de anejo 19.2.1. Y ya pasamos a las armaduras pasivas y los productos de acero, que ya está en el título 2, que es específico del hormigón, artículo 34, pues van a ser barras corrugadas rectas o suministradas en rollo, alambres de acero corrugado o grafilado, soldable, y alambres lisos de acero soldable para, básicamente, elementos de conexión de armaduras básicas electrosoldadas en celosía. Esto es una armadura básica electrosoldada. Estos elementos de conexión podrían ser alambres lisos. Si no, vamos a trabajar con alambres de acero corrugado o grafilado. La normativa, también el código estructural, al igual que hacía la instrucción EH, pues distingue diferentes productos y diferentes procesos a los que les da nombre que son necesarios entender para poder comprender lo que nos está diciendo en todo momento. Por ejemplo, producto de acero es solo la barra o los rollos corrugados y alambres, lo hemos visto anteriormente. Con el proceso que se llama ferralla podemos pasar a armadura normalizada, que serían las vallas electrosoldadas o las armaduras básicas electrosoldadas en celosía. ¿De acuerdo? Aquí una valla electrosoldada o armaduras básicas electrosoldadas. Esto se llama armadura normalizada. También el proceso se sigue llamando ferralla y podemos pasar a la ferralla elaborada. La ferralla elaborada es cada una de las formas o disposiciones de elementos que resultan de aplicar los procesos de enderezado, de corte y de doblado, a partir de acero corrugado o, en su caso, a partir de mallas electrosoldadas. Por ejemplo, un cerco sería una ferralla elaborada. No es una armadura, es una ferralla elaborada. O una barra en la que hacemos un anclaje por patilla sería una ferralla elaborada. Mediante el proceso de armado llegaremos a la ferralla armada. Por ejemplo, sería, aquí vemos para un pilar, aquí esta armadura, pues esta ferralla armada es el resultado de aplicar a las armaduras elaboradas los correspondientes procesos de armado, bien mediante atado por alambre o mediante soldadura no resistente. Mediante soldadura no resistente o atado por alambre, las diferentes ferrallas elaboradas pues van a coger, por ejemplo, la forma de esta jaula. Aquí se llama ferralla armada. Y mediante el proceso de montaje llegamos a la armadura pasiva. Por ejemplo, la que tendríamos aquí, que ya es el resultado de montar en el correspondiente molde o encofrado el conjunto de armaduras normalizadas, armaduras elaboradas o ferrallas armadas, todo lo anterior, que convenientemente solapadas y con los recubrimientos adecuados tienen una función estructural. Es decir, cuando hablamos de armadura pasiva, hablamos de la ferralla armada ya colocada, respetando recubrimientos y respetando los solapes o los anclajes adecuados. Por tanto, para reducir los coeficientes de seguridad nos hablan de las armaduras pasivas que tienen posesión de un distintivo de calidad, cuando hablan de armadura pasiva no estamos hablando del producto del acero, estamos hablando de este resultado, es decir, de un distintivo de calidad en todo el proceso hasta que la armadura está dispuesta en el molde, en el encofrado, con los recubrimientos y los solapes necesarios. Bueno, las barras corrugadas o suministradas en rollo, los diámetros que hay en la normativa son 6, 8, 10 y 12. También el 14, aunque de momento en España no se comercializa, en
general, y 16, 20, 25, 32 y hasta 40. En edificación, normalmente los de 32 y 40 no los vamos a ver, los 25 pocos, ¿de acuerdo? Pero bueno, podrían estar. Y en obra civil, evidentemente, sí que llegaremos a cualquier tipo de estas barras. La de 40 también es un poquito más especial, la de 32 será bastante habitual en obra civil. Alambres de acero soldable, bueno, será esta serie de aquí. Esta no hace falta sabérsela de memoria. Las barras corrugadas acabaréis el curso que os las sabréis de memoria, porque cada vez que hagamos un ejercicio a flexión, cortante, acabaremos disponiendo el armado y por lo tanto habrá que saber qué barras vamos a utilizar. En los alambres de acero soldable, bueno, ya es un poco más difícil la serie. Los de 4 y 4,5 milímetros de diámetro, solo como armadura de reparto en losa superior de hormigón, en forjados unidireccionales de hormigón, pero no puede entrar en el cálculo del estado límite último, ¿vale? En general iremos a barras, en este caso ya de barras normalizadas, iríamos a vallas electrosoldadas a partir de diámetro 5 para poder tenerlas en cuenta en el cálculo. Y luego una regla de buena práctica es utilizar en la obra el número posible mínimo de suministradores, ¿vale? Para no confundirnos, y evitar, entre comillas, lo pongo, diámetros muy similares. Es decir, cuando estemos armando un elemento estructural, si podemos evitar utilizar conjuntamente, por ejemplo, en otros países, en Francia y Alemania, tenemos diámetros del 14, si utilizamos diámetros del 12, 14 y 16 mezclados, en el control nos va a costar un poquillo a veces diferenciarlos a simple vista para llevar a cabo un control antes del hormigonado efectivo y rápido. Pero bueno, luego en cada caso pues saldremos como podamos. El diagrama real, tensión de formación del acero, bueno, pues para los productos laminados en caliente, que serían en general los de armadura pasiva, que es donde capítulo en que estamos, tiene un diagrama un poquito como este de aquí. También se llaman a veces de dureza natural, en el que hay un límite elástico muy definido, el límite elástico el que va a presentar un escalón de excedencia y luego un endurecimiento, aquí, una rama de endurecimiento, hasta llegar a la máxima tensión que resiste la armadura, y a partir de aquí tendremos un reblandecimiento, es decir que si el ensayo permite seguir incrementando la deformación, pues podremos incrementar la deformación a base de disminuir el acero que resiste. ¿De acuerdo? El límite elástico es un valor muy importante, va a estar muy marcado. Si tuviésemos aceros conformados en frío, pues en este caso los aceros conformados en frío pues los vamos a encontrar más en armadura activa, en pretensado. Aquí no va a haber un límite elástico claramente definido en este tipo de acero, sino que consideraremos generalmente como límite elástico el valor de la tensión que produce una deformación remanente del 0,2%. Una deformación del 0,2%, una paralela con el módulo de elasticidad inicial, y esto es lo que consideramos en el cálculo el límite elástico para este tipo de aceros. Y luego hay que tener en cuenta que, claro, de un lote, si ensayásemos muchos aceros de una determinada partida, no siempre nos va a dar el mismo diagrama de tensión-deformación, en este caso sería una armadura activa, sino que tendremos una distribución normal con un valor medio y un valor característico, que es el que nos referimos siempre a nivel normativo. Por ejemplo, aquí, esto sería la curva característica tensión-deformación para un acero B400SD de la marca Arcer, y podéis ver que la norma pues exigiría, pues está hecho con la normativa anterior, pero bueno, tampoco cambia, este nivel de esta curva, y la media pues sería esta de aquí, estaríamos bastante por encima de 400 megapascales, y la característica de este lote, pues bueno, corresponde un poquito por encima de lo que exige la normativa. En el título 2 de la normativa, en
artículo 34.2 nos va a definir los aceros. Esta es la ventaja, yo creo, del código estructural frente a utilizar directamente los eurocódigos, ya que en el código estructural nos definen muy bien los materiales acero, ¿vale? Y no lo vamos a encontrar en el eje 19, que corresponde a los eurocódigos, sino que está en el título 2, y tenemos pues acero B400S y B500S, o B400SD o B500SD, ¿de acuerdo? Aquí he puesto uno de cada como ejemplo, pero los dos tienen que ser soldables obligatoriamente, la S, y pueden tener o no características especiales de ductilidad. B viene de la palabra francesa hormigón, beton, y se utiliza para designar los aceros de armar y diferenciarlos de las armaduras de estructura de acero, que habéis visto de estructuras 2. 400 y 500 es el límite elástico, S de soldable, que obligatoriamente van a ser soldables, y D si tienen características especiales de ductilidad. En esta tabla del título 2, 34.2a, vemos las características que tienen que tener los aceros B400S, B500S o SD. El límite elástico será 400 o 500 en todos los casos. La carga unitaria de rotura será más alta en los aceros con características especiales de ductilidad, lo podéis ver aquí. El alargamiento de rotura igualmente será mayor para los aceros con características especiales de ductilidad, pero veis que siempre mayores al 12% en todos los casos. Este valor sería, pues digamos, la deformación en rotura, ¿de acuerdo? Después del pico. El alargamiento total bajo carga máxima, este de aquí sería el alargamiento total bajo carga máxima, sería este alargamiento de aquí. Pues bueno, aquí también valores más elevados en los aceros SD, y siempre también veis aquí pues, superior al 5%, en este caso de aquí. Si está suministrado en rollo, pues se va a exigir un poquito más. La relación entre la tensión, la carga unitaria de rotura, que tenéis aquí, y el límite elástico, también va a ser superior en aceros SD. Y bueno, para poner unos ejemplos de aceros que vamos a utilizar, B400S, B400SD, estamos hablando que el límite elástico es 400 o 500, tenemos que minorar por el coeficiente 1,15 de seguridad y realmente estaremos trabajando con aceros de 347 o 465 newtons por metro cuadrado. Este es el valor que vamos a suponer a nivel de cálculo en estado límite último, y la deformación para carga máxima pues será del entorno de un 1,7 por 1000 o un 2,1 por 1000 para aceros B400 o B500. Esto para carga, perdón, esto sería, lo he dicho mal, esto sería la deformación para el límite elástico. 1,7 por 1000 o 2,1 por 1000 para este tipo de acero. Bueno, y este diagrama, que sería tensión de formación, que sería la situación ideal, vamos a pasar a un diagrama que nos pueda servir para el cálculo. Y la normativa nos propone un diagrama, primero de todo, un diagrama bilineal. Un diagrama bilineal, simétrico a tracciones y compresiones, en los que sea válida primero la ley de Hooke en la primera parte, en la rama lineal, y luego una pequeña pendiente, ese segundo, una vez que el acero ha plastificado. Aquí estaría la plastificación. Esto es un diagrama que podemos utilizar para modelizar, si utilizamos cualquier programa de cálculo por ordenador, pero que para el cálculo manual vamos a simplificar aún más a un diagrama, podemos decir elastoplástico, un diagrama que tenga una rama elástica lineal hasta el límite elástico y luego una rama, suponemos, elasticidad perfecta y por lo tanto totalmente horizontal. ¿Hasta dónde llegan estos diagramas? Pues bueno, nos dicen en el código estructural que si utilizamos el bilineal,
con una cierta pendiente después de la plastificación, pues llegaremos a nivel característico pues a la deformación última característica que tendríamos por aquí, ¿de acuerdo? A la de la tensión máxima, y la vamos a minorar a un valor de 0,9. Esta sería la deformación última de cálculo en caso de utilizar el diagrama con bilineal con una doble pendiente. Pero si utilizamos el diagrama plástico perfecto, tenemos una rama elástica y luego plasticidad, una rama totalmente horizontal, que es el que utilizamos prácticamente siempre en el cálculo manual. Esto es una diferencia clara con la instrucción EHE, no lo limita, ¿de acuerdo? Sale que aquí, esto de aquí se va, entre comillas, a valores muy, muy elevados. Bueno, esto se debe a que realmente asumimos que si utilizamos a nivel de cálculo este diagrama con plasticidad perfecta, el acero no llegará a romper, sino que nos acabará rompiendo el hormigón comprimido, ¿vale? Y por tanto no se limita. Esto es diferente a que el Eurocódigo 2 y que el anejo nacional del Eurocódigo 2. De hecho, el anejo nacional del Eurocódigo 2 se adopta una deformación unitaria en las armaduras pasivas del cálculo que no sea superior al 10 por 1000, ¿de acuerdo? Es decir, aquí vamos a limitar siempre al 10 por 1000. Este valor va a ser mucho más elevado, realmente, y lo vamos a limitar. Tanto en el ácido plástico perfecto, en plasticidad perfecta, o si tenemos aquí endurecimiento, ¿de acuerdo? Lo limitaremos en el anejo nacional del Código 2 a un 10 por 1000. También ocurrirá lo mismo en la instrucción HE y en todas las instrucciones anteriores, ¿de acuerdo? Entonces, a mí me parece una buena práctica limitarlo al 10 por 1000 a nivel de cálculo. Nos va a simplificar, por ejemplo, el diagrama de pivotes que veremos ya en el tema 5. Y aunque no está mencionado, yo no lo he encontrado en el código estructural, lo busqué en el BOE, luego lo he buscado en el PDF, pero bueno, a mí me parece una buena práctica limitar a nivel de cálculo la deformación del acero al 10 por 1000. ¿De acuerdo? Como sabéis, el código estructural permite seguir los eurocódigos con los anejos nacionales. Si adoptásemos esa opción, lo limitaríamos al 10 por 1000, ¿vale? Con lo cual no sé por qué motivo no se ha adoptado así en el código estructural. Pero bueno, no pasa nada, también se puede hacer, no tendrá tampoco mayor dificultad. Entonces, bueno, al final, la deformación del acero, una buena práctica limitarla al 10 por 1000. A nivel de cálculo es un valor muy inferior al que realmente puede tomar el acero, en realidad el material acero. Fijaos, aquí limitamos al 10 por 1000 y en la tabla que hemos visto de productos, para la carga máxima estamos a nivel de valores del 5 o del 7,5%, ¿vale? Valores muy superior a los del 10 por 1000, al menos 5 veces superiores. A compresión, el acero tiene un comportamiento simétrico, en principio a tracción y a compresión, pero claro, en el caso de estructuras de hormigón va a estar rodeado del hormigón y el hormigón a nivel de tracciones va a fisurar y va a dejar al acero que desarrolle su curva completa, tensión de formación, pero a nivel de compresiones, ya lo veremos, en función del límite máximo que tenga de deformaciones el hormigón, entre un 3,5 y un 2 o incluso un 1,75 por 1000, vamos a tener que limitar el acero trabajando a compresión. Pues al final, a nivel de cálculo, nos podemos quedar con este diagrama de aquí, y para tracciones es una buena práctica limitarlo a un 10 por 1000 la deformación máxima, aspecto en el que volveremos en el tema 5. Un aspecto fundamental de las armaduras pasivas va a ser la adherencia entre el acero y el hormigón, que va a ser necesario, sobre todo, bueno, para transferir correctamente las tensiones y luego para el anclaje y el solape. Vamos a ver un poquito más este tema de adherencia en el tema de anclaje y solape. Hay dos tipos de adherencia, uno por cuestiones físico-químicas, digamos, de interacción del material acero y hormigón, pero luego la más importante para nosotros es la de naturaleza mecánica. Gracias a la adherencia
tendremos tensiones tangentes periféricas en las barras que permiten variar la tensión longitudinal en la armadura. Si utilizásemos como antiguamente barras lisas, no podremos tener incrementos y decrementos de tensión en la armadura, van a ser muy pequeños, pero ya actualmente estamos construyendo siempre con barras corrugadas y bueno, y es necesario para el anclaje. Como os decía, la más importante es, bueno, si tuviésemos una barra lisa, había una cierta adherencia de tipo físico-química, muy bajita, pero a nosotros nos va a interesar las de naturaleza mecánica. Vamos a utilizar barras corrugadas, entonces va a producir que el hormigón que está dentro de estas barras, pues cuando queramos estirar, pues el hormigón tenga que salir hacia afuera y se va a producir una adherencia mucho más elevada. Las barras lisas están en desuso, pero las podemos encontrar en estructuras existentes. La adherencia entre el acero y el hormigón, en la normativa se plantean dos métodos para comprobar las características de adherencia de las barras. El método de ensayo de la viga, que sería este ensayo de aquí, donde el fabricante, son aceros normalmente de España, pues van a venir certificadas con el método de ensayo de la viga, en el que la barra de aquí abajo es la que se está ensayando y se forma una rótula plástica perfecta, y aquí se puede ensayar y garantizar unos valores mínimos de la adherencia. O también propone el método del área proyectada de las corrugas o de las grafilas en función de otra normativa UNE. Este sería el método que viene en los hidrocódigos. En España hay la tradición de utilizar este método, y estas dos formas de comprobar las características de adherencias después nos van a condicionar el método de cálculo para el anclaje y el solape, que veremos en el tema 6. Bueno, en caso del método de ensayo de la viga, para tener unos valores de estas tensiones tangenciales, unos valores en unos órdenes de magnitud, fijaros que estamos hablando de tensiones medias para diámetros inferiores a 8 milímetros del orden de 6,88 newtons milímetro cuadrado, son las unidades. Para diámetros de 8 a 32 va bajando, por ejemplo, para un diámetro del 16 la tensión media sería del orden de 5,92 newtons milímetro cuadrado. Las máximas son más elevadas, hasta 9,7 newtons milímetro cuadrados, y para diámetros superiores a 32, pues las tensiones medias bajarían a 4 y 6,66 la máxima. Fijaros que va bajando la tensión media, tensión máxima de adherencia entre el hormigón acero en función del diámetro de las barras, y por lo tanto, para diámetros mayores va a aumentar la longitud de anclaje, ya que habrá que anclar mayor fuerza y además la tensión que podemos desarrollar de la adherente será más baja. Además de las barras que os he comentado, barras corrugadas, B400S y B500S, pues también encontramos alambres, y el tipo de acero de alambre se va a designar como B500T, lo podéis ver en este artículo del código estructural. Y también hay una designación para la armadura pasiva, que es la combinación de barras, malla electrosoldada o mallas en celosía tridimensional. Más información en el código estructural. Entonces, aquí ya al producto completo de armadura pasiva, pues le vamos a llamar, por ejemplo, si tenemos acero soldable, pues AP400S o AP500S, y si es de características especiales de ductilidad, pues AP400SD y AP500SD. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una armadura pasiva de tipo AP500SD, significa que las barras corrugadas van a ser de tipo B500SD. Que las mallas electrosoldadas, habrá que ir a ver la información de las mallas electrosoldadas, serán del tipo también B500ME de malla electrosoldada 500SD. Y si tenemos armadura básica electrosoldada en celosía, para nervios in situ, por ejemplo, pues van a ser del tipo AB500SD. No vamos a entrar en todos estos detalles tecnológicos, los veréis en construcción o en materiales, y en cualquier caso se puede entrar en el código estructural y ver con más detalle esta definición de armadura pasiva.
Entramos ahora al apartado 4.3 de armadura activa, que vamos a verlo de forma mucho más rápida, con menos detalle. Los productos, en este caso, van a ser alambres de diferentes diámetros, 3, 4, 5, 6, 7, 7,5, 8, 9,4 y 10 milímetros, barras, en este caso va a depender mucho del fabricante, hay normalmente diámetros entre 20 y 50 milímetros, pero esto ya no está normalizado a nivel de instrucción, sino que va a depender más de los fabricantes de estas barras que se utilizan normalmente para pretensados auxiliares. Normalmente tienen nombre propio, Macaloy, Dividac. Y los productos que más vamos a encontrar, por ejemplo, en placas alveolares, van a ser cordones que se hacen con estos alambres. Los alambres los encontraremos en viguetas prefabricadas, pretensadas, y en placas alveolares pues utilizaremos, o en otro tipo de pretensado, utilizaremos cordones de 2 o 3 alambres, o el muy habitual cordón de 7 alambres, que sería este cordón que veis aquí, que sería un cordón con un alambre central y 6 alambres que están enrollados helicoidalmente alrededor. Y luego estos cordones, cuando tenemos muchos cordones juntos, lo llamamos un tendón de pretensado. Entonces esto podría ser un tendón de monocordón, un solo cordón, ¿de acuerdo? Pero cuando tenemos armadura, por ejemplo aquí, pretensada postesa, pues vamos a tener la unidad, le vamos a llamar a un tendón que tendrá muchos cordones que vamos a tener que anclar. Y esto sería una barra de pretensado. Voy a poner aquí otra vez la cámara. Bueno, los diagramas de tensión de formación los hemos visto en el apartado de hecho anterior. Serían de estirado en frío, no tienen un claro diagrama, un claro marcado o un límite elástico, ¿de acuerdo? Sino que va a ser el del una deformación remanente del 2%, pero como un criterio que podría haber otro, como ejemplo, como podría salir en este libro, ¿de acuerdo? La designación va a ser diferente, vamos a comentarla un poquito para que sepáis diferenciar cuando veáis un plano la armadura pasiva de la armadura activa. En este caso, la armadura activa, los alambres o los cordones, se va a denominar con un, podéis ver aquí, un Y y un valor que aquí no va a ser el límite elástico. No va a ser el límite elástico porque este acero no tiene un límite elástico definido. Este acero que tiene definido es la carga unitaria máxima, la que se produce la rotura, que es el valor de la nomenclatura. Por ejemplo, un I1860 S7 será un cordón de 7 alambres, que puede tener un diámetro nominal, son valores un poco raros, porque, por ejemplo, el 15,2 pues sería de media, bueno, o valor de 13, son valores que vienen de pulgadas, de 1 pulgada, 3/8 de pulgada, etc. Y la carga unitaria de rotura pues será de 1860 newtons por metro cuadrado. Fíjense que aquí pueden ver un cordón de 3 alambres y luego de 7 alambres de diámetros crecientes, y fíjense que son aceros de resistencias muy elevadas, ¿de acuerdo? Que vamos a necesitar para pretensar, para dar una buena tensión, una tensión inicial elevada. El límite elástico, definido como aquel que produce una deformación remanente del 0,2%, pues va a estar en torno al 0,85-0,90 la carga unitaria máxima. Sobre la armadura activa, el último concepto importante que vamos a ver en este vídeo va a ser la relajación. Se presenta en el artículo 36.2, que es un fenómeno que experimenta el acero consistente en la pérdida de tensión de un elemento bajo tensión, bajo longitud constante. ¿Esto qué significa?
Si estiramos en una planta de prefabricación, estiramos el acero una longitud constante, que lo dejamos muy estirado, por lo tanto con una tensión inicial muy elevada, esta tensión inicialmente pues va a ser la fuerza que aplicamos dividido el área, pero por la relajación va a ir bajando paulatinamente esta tensión a lo largo del tiempo. Entonces, cuando eso ocurre cuando la tensión inicial supera un cierto valor umbral inicial del 0,5 veces más o menos la tensión de la carga unitaria de rotura, y a mayor tensión inicial, mayor relajación. La relajación no nos va a afectar en las armaduras pasivas porque no vamos a tener tensiones tan elevadas todo el rato, pero en la armadura activa, que directamente lo que vamos a hacer va a ser introducir una tensión inicial en la armadura para permitir comprimir el hormigón, habrá que tener en cuenta que esta relajación va a producir una pérdida de tensión. En la normativa, los valores que salen son que va a tener que garantizar el fabricante, pues si tensamos inicialmente a 0,7 al 70% de la tensión máxima o al 80%, para alambres o cordones, la relajación a 1000 horas pues será del 2,5% o del 4,5%, ¿de acuerdo? Y para barras del 3%, ¿vale? Tensando al 70%. Es un ensayo a 1000 horas que nos deberá garantizar el fabricante. La relajación final, este comentario no viene en el código estructural, pero se pueden calcular las pérdidas. La relajación final será, nos decían en los comentarios de instrucción HE, que son del orden de 2,9 veces, podemos decir 3 veces, los valores a 1000 horas. Por lo tanto, esto significa que si tensamos al 70%, pues al final tendremos pérdidas de la tensión inicial por el efecto de la relajación del entorno del 7,5% del acero. Cuando empezó la tecnología del pretensado no se conocía bien el fenómeno de la relajación y fue imprescindible conocer la relajación para poder predimensionar y para poder dimensionar bien el pretensado y controlar las pérdidas. A nivel de comentarios también nos dan valores de 60% a 1000 horas, pero esto no es un valor, en este caso el 60%, que deba de garantizar el fabricante, sino son estos de aquí. Y digamos así, acabamos el apartado de este vídeo de armaduras activas, y en el siguiente vídeo hablaremos de las características importantes del hormigón a nivel de proyecto. Muchas gracias por vuestra atención.